Estaba sentada tranquilamente en la mesa junto a mi nieto de 7 años en la segunda boda de mi hijo. De repente el niño agarró mi mano con fuerza y susurró: «Abuela, quiero irme ahora mismo». Le pregunté: «¿Qué pasa?». Tembló y respondió: «Abuela, no miraste debajo de la mesa, ¿verdad?». Bajé lentamente la mirada y me quedé paralizada. Tomé la mano de mi nieto y nos levantamos en silencio. «Estoy tan feliz de que estés aquí. Si estás viendo este vídeo, por favor dale like y suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde donde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado». Estaba sentada en medio del salón de bodas, un salón iluminado por velas, justo al lado de mi pequeño nieto, el niño que amo más que a nada en el mundo. Hoy era la boda de mi hijo Alex con su segunda esposa, Ava. Mi pequeño Leo estaba ocupado empujando su cochecito rojo de un lado a otro sobre el inmaculado mantel blanco. Sus ojos claros parecían sumergidos en un mundo propio, donde el ruido de los adultos a su alrededor no existía. Lo miré y mi corazón se ablandó. Ajusté cuidadosamente la pequeña pajarita en su cuello, un gesto tan suave como si acariciara el recuerdo de su madre, María, cuyo cada tierno sonrisa aún recuerdo como si fuera ayer. La suave melodía de la banda de jazz llenaba la habitación, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de vino. El salón estaba decorado con impresionante lujo, con arreglos de rosas blancas en cada mesa y la luz de las velas reflejada en los brillantes platos de plata. Miré hacia arriba buscando a Alex. Estaba ocupado yendo de mesa en mesa, brindando para agradecer a los invitados con una sonrisa radiante que parecía querer ocultar el vacío que sabía que aún llevaba en su corazón desde que María se fue. A lo lejos Ava, la nueva esposa de mi hijo, deslumbrante en su vestido de novia con cuentas, posaba para fotos con sus amigas. Su sonrisa era perfecta, sin una sola nube, como si el mundo entero le perteneciera. La miré y sentí algo extraño en mi pecho, una sensación rara, pero traté de ignorarla, diciéndome que solo estaba siendo demasiado sensible. Los camareros se movían con gracia entre las mesas, sirviendo más vino, retirando platos vacíos y organizando las servilletas. Una pareja de ancianos sentados en nuestra mesa se volvió hacia mí con una sonrisa amable. «Qué rápido está creciendo Leo. ¿Cuántos años tiene ahora, Betty?». Sonreí y respondí en voz baja: «Acaba de cumplir 7. El tiempo vuela». Luego me volví a cortar un pequeño trozo de pastel para darle a Leo. El niño miró hacia arriba, sus ojos brillando de gratitud, pero inmediatamente bajó la cabeza de nuevo y continuó empujando su cochecito como si solo ese juguete fuera el lugar donde se sentía seguro. De repente Leo se detuvo. Sus pequeñas manos dejaron de empujar el coche, y sus ojos redondos me miraron con una seriedad que no era normal en él. Me sorprendí un poco. Una mala sensación recorrió mi cuerpo. Agarró mi mano con fuerza. Sus pequeños dedos estaban helados. Con voz urgente susurró: «Abuela, quiero irme ahora mismo». Su voz temblaba como si estuviera conteniendo un miedo que no podía explicar. Mi corazón se aceleró. Me incliné sobre él y le puse una mano en el hombro. «¿Qué pasa, mi niño? Dime qué es». Leo tembló presionando sus labios juntos. Y luego susurró tan suavemente que tuve que acercar mi oído para escucharlo. «Abuela, no miraste debajo de la mesa, ¿verdad?». Sus palabras fueron como un frío cuchillo que atravesó mi pecho. Una terrible angustia comenzó a crecer dentro de mí, dificultando la respiración. Intenté mantener la calma y acaricié su cabello, pero su mirada, la expresión de pánico de un niño de solo 7 años, me impidió ignorarlo. «Está bien, mi amor. Deja que tu abuela mire», dije, tratando de que mi voz sonara tranquila para reconfortarlo, aunque sentía que mi propio corazón latía con fuerza. Con cuidado, levanté el borde del mantel blanco y miré en el oscuro espacio debajo de la mesa, donde las patas de madera de las sillas y los pequeños zapatos de Leo se balanceaban, y entonces lo vi. Un pequeño trozo de papel doblado en 4 allí, justo al lado de la silla de Leo. Era tan pequeño que casi se perdía en la oscuridad. Pero su presencia heló mi sangre. Leo se acurrucó contra mí, su pequeña mano agarrando mi brazo como si buscara refugio. Sentí su respiración agitada. Cada temblor parecía decirme que algo estaba muy mal. Me agaché por completo y con una mano temblorosa, recogí el papel. La gente a nuestro alrededor seguía riendo y brindando,
pero en ese instante mi mundo entero se redujo a solo yo, Leo y ese maldito papel en mi mano. Lo desplegué. La tenue luz de la vela en la mesa era suficiente para leer las palabras garabateadas. Mesa 8 agrega camarones a la porción del niño. Pocas palabras, pero eran como un puñetazo directo al corazón. Sentí como la sangre se convertía en hielo en mis venas y el aire se me atascaba en el pecho. Leo es severamente alérgico a los camarones, algo que toda mi familia sabe perfectamente. Un solo trozo de camarón sería suficiente para poner en peligro su vida. ¿Quién pudo haber escrito esto? ¿Quién podría ser tan cruel? Justo en el día de la boda de mi hijo. Apreté la mano de Leo sintiendo sus pequeños dedos temblar en los míos. Me levanté abruptamente sin importar las miradas sorprendidas de la gente a mi alrededor. La pareja de ancianos cercana dejó de hablar y me miró con preocupación. Abracé a Leo con todas mis fuerzas, como si temiera que desapareciera si lo soltaba. Las risas y la música continuaron, pero para mí, todo se había convertido en un pesado y sofocante silencio. Los recuerdos de otros tiempos inundaron mi mente sacándome de ese brillante salón de bodas y llevándome de vuelta a los años en que nuestra familia estaba unida. Una vez pensé que el hogar de mi hijo siempre estaría lleno de risas. Pero la vida, como una ráfaga de viento repentina, apagó esa llama de felicidad, dejándome con cicatrices que nunca sanarían. Recuerdo a María, mi primera nuera, como recuerdo la luz del sol de la mañana filtrándose por la ventana al amanecer. Su sonrisa era tierna y cálida. Siempre me hacía sentir como si estuviera en los brazos de una verdadera hija. María nunca alzó la voz, nunca hizo nada que me preocupara. Era de esas personas que solo con mirarlas te hacían sentir en paz. Aún recuerdo aquellas tardes muy ventosas en los suburbios de Phoenix cuando llegaba a la casita de Alex y María. Las risas de Leo, que apenas comenzaba a caminar, resonaban en el patio trasero mientras perseguía una colorida pelota de goma. María estaba en el porche con una canasta de verduras recién cosechadas, sonriendo mientras observaba a su hijo. «Mamá, Betty, prueba el chili que hice». «Dime qué te parece», solía decirme, su voz llena de orgullo mientras colocaba el tazón caliente frente a mí. Yo me sentaba allí comiendo y hablando con ella sobre cosas simples mientras Leo gateaba por el suelo aferrándose a un viejo coche de juguete. Pero el recuerdo más hermoso y también el más doloroso es la noche en que Leo se enfermó gravemente. Tenía una fiebre muy alta. Su pequeño cuerpo ardía y sus ojos apenas podían abrirse, sin fuerzas ni para llorar. María lo sostenía mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. «Mamá, Betty, tengo tanto miedo», susurró, su voz temblando. Me senté junto a ella, turnándonos para colocar paños húmedos en su frente tratando de calmarla. «No te preocupes, cariño. El niño es fuerte. Va a estar bien». Pero por dentro la preocupación pesaba sobre mí como una piedra. Estuve despierta con María hasta el amanecer, cuando aparecieron los primeros rayos de sol y la fiebre de Leo finalmente cedió, y se quedó dormido en los brazos de su madre. María se volvió hacia mí con los ojos rojos, pero con una leve sonrisa. «Gracias, mamá. Sin ti, no sé qué habría hecho en ese momento». Solo tomé su mano y la apreté con fuerza, como si quisiera decirle que siempre estaría allí para ella y para Leo. Pensé que esta pequeña familia sería feliz para siempre, como una canción que nunca termina. Pero luego, una fatídica tarde, todo se desmoronó. El teléfono sonó mientras lavaba los platos en la cocina. La fría voz de un oficial de policía llegó a la línea. «Señora Williams, lamentamos informarle que ha habido un accidente». No recuerdo cómo terminé de escuchar la frase. Solo sé que mis manos temblaban tanto que dejé caer un plato al suelo y se hizo añicos. María se fue en un instante cuando un camión que perdió el control chocó contra su auto en la carretera fuera de la ciudad. Me quedé allí paralizada, sintiendo como el mundo se desmoronaba frente a mí. El funeral de María fue en un día de lluvia torrencial. Las gotas caían sin parar, como si el cielo también llorara por ella. Leo, que solo tenía 4 años en ese entonces, estaba en mis brazos, confundido, mirando a todos con sus ojos inocentes, sin entender lo que estaba sucediendo. «Abuela, ¿dónde está mi mami?», preguntó con su vocecita. Lo abracé con fuerza, tragándome las lágrimas, y susurré: «Tu mami está en un lugar muy hermoso, mi amor». Pero por dentro me sentía destrozada.
Alex, mi hijo, se colapsó frente al ataúd, sus hombros temblando, y no pudo decir una palabra. Sabía que intentaba ser fuerte, pero su mirada estaba vacía, como si una parte de su alma se hubiera ido con María. Después de esa tragedia, Alex cambió por completo. Se sumergió en el trabajo. Salía de casa muy temprano y no regresaba hasta que Leo ya estaba dormido. Entendía que estaba huyendo, tratando de llenar ese inmenso vacío en su corazón con interminables días de trabajo. Pero Leo, mi pobre niño, sufría más. Comenzó a hablar menos. Su mirada a menudo era triste, como si esperara un milagro que trajera de vuelta a su madre. Me convertí en su único apoyo. Lo llevaba a la escuela cada mañana y me sentaba junto a su cama cada noche para mecerlo. Abuela, cuéntame una historia sobre mi mami, me pedía a menudo. Y yo se las contaba con la voz entrecortada, hablando de las veces que María le cantaba para dormir, de cómo le cortaba la fruta en pedacitos para hacerle su postre favorito. Cada historia era un intento de mantener viva la imagen de María en la mente de Leo y en mi corazón. Lucy, mi hija adoptiva, también se convirtió en una parte esencial de esos días. Con su cálido corazón y manos hábiles, venía a casa a menudo, trayendo libros para colorear o galletas que había horneado ella misma. Lucy quería a Leo como si fuera su propio hermanito. Lo cargaba, le enseñaba a leer, o se sentaba durante horas con él en la mesa para ayudarlo con sus torpes dibujos. Mira, Leo, tu casa quedó más bonita que la mía, decía, riendo con una voz clara como una campana. Pero a veces la veía mirando a Alex cuando él entraba en casa en silencio después de un largo día de trabajo. Era una mirada profunda que contenía algo más que un simple afecto fraternal. Lo vi, pero decidí no decir nada. Tal vez tenía miedo de que si tocaba el tema, rompería la frágil estabilidad de lo que quedaba de nuestra familia. La casa de Alex se volvió lentamente vacía de risas. Pero gracias a Lucy y Leo, la llama familiar se mantuvo encendida, aunque fuera semanalmente. Hice todo lo posible para que esa llama no se apagara. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que tanto Alex como yo vivíamos con heridas que nunca sanaron. Cada vez que veía a Leo durmiendo, veía los rasgos de María en su pequeño rostro, y mi corazón dolía de nuevo. El recuerdo de aquella tarde sigue tan claro en mi mente como si el tiempo no hubiera pasado. Estaba sentada en mi pequeña sala escuchando a los gorriones cantar en el patio con el corazón lleno de sentimientos encontrados. Era la primera vez que mi hijo Alex traía a Ava a casa para presentarla. Intenté abrir mi corazón. Intenté ver a esta joven a través de los ojos de una madre que quiere que su hijo encuentre la felicidad de nuevo después de tanto dolor. Pero en el fondo, no podía sacudirme una sensación de inquietud como un viento frío que me hacía temblar. Esa tarde Alex llegó más tarde de lo habitual. Estaba en la cocina preparando los tacos que tanto le gustan a Leo cuando escuché la puerta abrirse. Alex entró con un extraño brillo en su rostro. Sus ojos se iluminaban como en su juventud cuando hablaba de María con una pasión que no podía ocultar. Mamá, dijo con voz entrecortada, apoyándose en el marco de la puerta, quiero que conozcas a alguien. Detuve lo que estaba haciendo y lo miré, sintiendo un poco de nerviosismo. ¿Alguien especial?, pregunté, tratando de mantener la voz tranquila. Alex sonrió, una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Sí, te va a gustar mucho, dijo lleno de confianza. Asentí. Me limpié las manos en el delantal, tratando de ocultar la preocupación que comenzaba a crecer en mí. Después de María, no estaba segura de que alguien pudiera llenar el vacío que dejó, no solo para Alex, sino también para Leo y para mí. Esa noche apareció Ava. Entró a mi casa con un elegante vestido azul claro, su cabello perfectamente peinado en ondas que enmarcaban su rostro, y sus labios pintados de un suave rojo que se curvaban en una sonrisa. Esa sonrisa, debo admitir, era encantadora, como si la hubiera ensayado para agradar a cualquiera. Es un placer conocerla, señora Williams, dijo con una voz dulce, inclinando ligeramente la cabeza. Le devolví la sonrisa, la invité a entrar y le serví una taza de café caliente y aromático. Su casa es tan acogedora, dijo Ava mientras sus ojos recorrían las fotos familiares colgadas en la pared, donde había una de María abrazando a un Leo muy pequeño. Asentí y le agradecí, pero sus ojos se detuvieron en esa foto más tiempo del que me hubiera gustado, y no estaba seguro de si me agradaba eso. La cena continuó en una atmósfera que intenté hacer lo más amigable posible.
Coloqué los platillos que había preparado toda la tarde en la mesa. Tacos envueltos en tortillas de maíz, un plato de enchiladas con salsa roja y una ensalada fresca con mango, el plato favorito de Leo. Alex se sentó al lado de Ava, sus ojos nunca se apartaron de ella. Su felicidad era visible en cada gesto. Mamá, Ava trabaja en marketing en mi empresa. Es muy buena en lo que hace, dijo su voz llena de orgullo. Ava sonrió. Me sirvió una enchilada con un movimiento delicado pero calculado. Señora Williams, esto está delicioso. Tienes que enseñarme a hacerlo, dijo mirándome amistosamente. Sonreí y respondí educadamente, pero una pequeña parte de mí seguía inquieta. Había algo en la forma en que hablaba, en cómo reía que me hacía sentir como si estuviera viendo una obra de teatro muy bien montada. Leo, mi nieto, estaba sentado en la cabecera de la mesa, extrañamente callado. Él, que normalmente no pararía de hablar sobre la escuela esa noche, solo picoteaba su comida sin levantar la cabeza ni una vez. Noté que evitaba la mirada de Ava como si intentara esconderse en un rincón seguro. Ava se inclinó, sacó una barra de chocolate de su bolso y la puso frente a Leo con una sonrisa radiante. Esto es para ti. Es muy bueno, Leo, dijo con una voz tan dulce como si intentara conquistarle. Pero Leo permaneció inmóvil, sus pequeñas manos aferradas a los cubiertos, y luego simplemente apartó la cara sin tocar el chocolate. Vi un destello de miedo en sus ojos y sentí como si mi corazón se encogiera. Alex frunció el ceño, a punto de regañar a su hijo. Leo, ¿qué te pasa? Ava te está dando un dulce. Intervine rápidamente. No es nada. Probablemente está un poco cansado. Déjalo, hijo. Alex suspiró pero no dijo nada más y se volvió a servir más vino a Ava como si quisiera aligerar el ambiente. Lucy, mi hija adoptiva, también estaba en la cena. Se sentó frente a mí comiendo en silencio, pero noté como su mirada se oscureció cuando Ava tomó la mano de Alex bajo la mesa. Lucy siempre ha sido una chica muy sensible, y sé que ama a Alex como a un hermano, pero a veces me pregunto si ese sentimiento no es más profundo. Cuando Ava tomó la mano de Alex, la mano de Lucy se detuvo sobre su vaso, y vi cómo sus dedos se tensaron un poco. No dijo nada. Solo bajó la cabeza y siguió comiendo. Pero ese silencio era más pesado que cualquier palabra. Quería preguntarle. Quería entender que la hacía sentir triste, pero sabía que no era el momento adecuado. Después de la cena, Ava insistió en lavar los platos, aunque me negué varias veces. Señora Williams, déjame descansar, dijo con entusiasmo desbordante. A regañadientes acepté y la observé ir a la cocina, a remangarse y tararear una melodía alegre mientras limpiaba. Debo admitir que lo hizo todo impecablemente. Los platos estaban apilados ordenadamente y el fregadero brillaba. Por un momento pensé, esta chica parece muy atenta. Pero luego cuando salí a la sala, vi a Leo sentado coloreando con sus pequeñas manos aferradas a un crayón. Ava se acercó y se sentó junto a él, elogiándole. ¿Dibujas también, Leo? ¿Qué es? Déjame ver. Pero Leo inmediatamente soltó el lápiz y se recostó hacia atrás con una expresión de desconfianza, como si ella fuera una amenaza. Ava me miró y rápidamente forzó una sonrisa, como para cubrir el momento incómodo. «Qué niño tan tímido», dijo con la misma voz dulce. Pero vi algo extraño destellar en sus ojos. Mientras tanto, Alex no parecía notar nada fuera de lo común. Estaba ocupado sirviendo más vino, contando anécdotas divertidas del trabajo y riendo a carcajadas cada vez que Ava contaba un chiste. La presentación terminó con mi hijo completamente satisfecho, despidiendo a Ava en la puerta con los ojos fijos en ella como si no hubiera nadie más en el mundo. Me quedé allí mirándolos alejarse con una extraña sensación en el corazón, como si algo no estuviera del todo bien. Pasó el tiempo y Ava gradualmente se convirtió en parte de nuestras vidas. Una mañana de fin de semana, con el brillante sol de California inundando la sala a través de las ventanas, estaba tejiendo una bufanda cuando Ava apareció, sonriendo de oreja a oreja. Señora Williams, quiero llevar a Leo al parque hoy. ¿Está bien?, preguntó su voz llena de entusiasmo. Miré a Leo, que estaba en el suelo jugando con sus bloques de madera, su rostro inexpresivo. Por supuesto, estoy seguro de que le encantaría, respondí forzando una sonrisa. Aunque sentía un poco de duda por dentro, Alex había ido a trabajar,
y pensé que tal vez un poco de aire fresco le haría bien a Leo. Ava tomó la mano de Leo y lo llevó hacia la puerta mientras los miraba irse con una extraña pesadez en el corazón. Cuando regresaron, Ava entró con una sonrisa triunfante. Se divirtió mucho. No paraba de bajar por el tobogán, e incluso pidió otro helado, relató con su voz llena de emoción. Pero cuando miré a Leo vi que su camisa estaba sucia con algunas manchas de tierra seca en la tela azul que había planchado esa mañana. Estaba en silencio con su coche de juguete en la mano sin decir una palabra sobre su salida. ¿Te divertiste, mi niño?, le pregunté agachándome para acariciar su cabello. Solo asintió levemente mirando hacia otro lado. Quería preguntarle más para saber por qué estaba tan callado, pero Ava intervino con su siempre dulce voz. Ya te dije, señora Williams, le encantó. Asentí, pero dentro de mí un pequeño pedazo del rompecabezas de la duda comenzó a formarse. En otra ocasión, mientras Alex estaba en el trabajo, Ava apareció sin previo aviso. Yo estaba en la cocina preparando chili para el almuerzo cuando la escuché hablando con Leo en la sala. Al principio su voz era suave, pero de repente escuché una frase dura. Quédate quieto, Leo. No hagas un desastre. Eres un niño grande ahora, pero aún actúas como un bebé. Me detuve en seco con las manos aún sobre la cebolla que estaba picando, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Salí de la cocina, y de inmediato Ava cambió su tono, volviéndose tan dulce como si nada hubiera pasado. Nuestro Leo es tan inteligente. Mira la torre alta que construyó, dijo señalando los bloques de madera con una sonrisa radiante. Pero Leo solo apretó los labios y me miró como pidiendo ayuda. Intenté sonreír y dije sí, es muy hábil, pero por dentro la incomodidad comenzaba a crecer, como una pequeña espina clavándose en mi corazón. Intenté calmarme. Seguramente no está acostumbrada a los niños. Todos son un poco torpes al principio. El 7º cumpleaños de Leo es un recuerdo que nunca olvidaré. Lucy, mi hija adoptiva, pasó toda la mañana horneando un pastel de chocolate, el favorito de Leo. Cuando llegó con el pastel y lo puso en la mesa con las velas encendidas, Leo gritó de alegría. Sus ojos se iluminaron por primera vez en meses. Tía Lucy, este es mi pastel favorito, exclamó corriendo a abrazarla. Ella sonrió, le acarició el cabello y le dijo con ternura, lo hice para ti, mi amor. Come mucho. Los miré con el corazón cálido, sintiendo que la llama familiar se reavivaba. Ava también estaba allí, pero solo aplaudía de manera forzada, de pie en una esquina con una sonrisa cansada. Su único regalo para Leo fue una palmadita indiferente en el hombro y un feliz cumpleaños, campeón. Vi cómo Leo se encogía un poco, evitando su mirada, y mi corazón dolió de nuevo. Quería decir algo pero me quedé callada, diciéndome a mí misma que no me involucrara demasiado. Otra vez, Alex llevó a Ava y a Leo al supermercado. Yo me quedé en casa, pero cuando regresaron escuché a Ava quejándose en un tono irritado. Leo dejó caer una bolsa entera de caramelos en la caja, y tuve que pagar por ello. ¡Qué niño torpe! Alex frunció el ceño y se volvió a reprender a su hijo. Leo, ya eres un niño grande. Tienes que tener más cuidado. Vi a Leo bajar la cabeza con las manos entrelazadas, y sus ojos buscaron los míos como pidiendo ayuda. Me acerqué rápidamente y le puse una mano en el hombro. No te preocupes, mi niño. Solo fueron unos caramelos. Pero por dentro, no podía dejar de preguntarme por qué Ava se enojaba tan fácilmente con un niño. ¿Por qué no podía ser tan amable como había sido María? Una tarde cuando fui a recoger a Leo de la escuela, su maestra me llevó a un lado y me dijo en voz baja pero preocupada, señora Williams, últimamente Leo ha estado hablando menos y parece muy retraído. ¿Está pasando algo en casa? Me congelé pero traté de restarle importancia. Estoy segura de que son solo los cambios, señora Davis. No se preocupe. Pero en el camino a casa, Leo tiró de mi blusa y dijo con voz temblorosa, abuela, no quiero ir a casa con la señorita Ava. Me detuve y me agaché para mirar sus ojos claros, sintiendo mi corazón apretado. ¿Por qué dices eso, cariño? La señorita Ava te quiere, le dije. Pero en cuanto lo dije, supe que estaba equivocada. Leo sacudió la cabeza con firme determinación en su mirada. No, abuela. Ella no me quiere. Le acaricié el cabello tratando de calmarlo,
pero por dentro no podía negar que el niño decía la verdad. Lucy, que estaba cerca, había escuchado todo. Se dio la vuelta en silencio, pero vi cómo sus hombros se movían ligeramente, como si contuviera un suspiro. Todas esas piezas sueltas, todas esas pequeñas señales. Las había visto, pero había elegido ignorarlas. Y así llegó el día de la boda de mi hijo. Esa tarde el sol dorado de Florida se filtraba a través de las grandes ventanas, bañando el salón en una luz radiante, como si quisiera celebrar el feliz día de mi hijo. Estaba sentada en la mesa número 8 junto a mi nieto, Leo, y Lucy, mi hija adoptiva. Leo jugaba con su cochecito rojo susurrando un suave broom broom. Lo miré y mi corazón se llenó de ternura. Lucy, con un sencillo vestido beige, estaba sentada al otro lado, inclinándose de vez en cuando para decirle algo al oído a Leo con una sonrisa tan dulce como el sol de la mañana. «Come otro pedacito de pan, cariño», le dijo, rompiendo un pequeño trozo para él. Sonreí al ver eso, sintiendo un poco de consuelo en mi corazón. Aunque nuestra familia había pasado por tanto dolor, la presencia de Lucy y Leo siempre era el fuego que calentaba mi alma. Alex, mi hijo, vestido con un elegante traje azul marino, caminaba entre las mesas, brindando con los familiares. Su rostro desbordaba felicidad. Su radiante sonrisa parecía querer borrar los oscuros años que siguieron a la muerte de María. Lo miré sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Quería creer que había encontrado una nueva felicidad, que Ava, la deslumbrante novia en su vestido de boda con cuentas, le daría un nuevo hogar. Pero cada vez que mi mirada se encontraba con la de Ava, que reía a carcajadas frente a las cámaras, sin soltar su copa de vino, sentía una pequeña espina clavándose en mi corazón. Su sonrisa era demasiado perfecta, como una máscara cuidadosamente colocada. La suave melodía de la banda de jazz sonaba, mezclándose con las animadas conversaciones de los invitados. Los camareros se movían discretamente sirviendo aperitivos, galletas crujientes, un dip de queso aromático y platos de camarones frescos elegantemente decorados. Noté que Leo solo tomó una galleta y luego empujó cuidadosamente el plato de camarones. Fruncí el ceño y le pregunté en voz baja, «¿No te gusta esto, cariño?». El niño sacudió la cabeza, mirando hacia otro lado como si estuviera escondiendo algo. Quería preguntarle más, pero un familiar cercano interrumpió, diciendo alegremente, «¿Y Leo se está comportando bien, Betty? Mira lo grande que se ha puesto». Sonreí y respondí, «Es un niño muy inteligente ahora». Pero por dentro no podía evitar preocuparme. Leo nunca había rechazado la comida de una manera tan extraña. A lo lejos vi que la mirada de Ava se dirigía a nuestra mesa. La sonrisa en sus labios pareció tensarse por un segundo, justo lo suficiente para que nadie lo notara antes de que se volviera a brindar con otro invitado. Intenté desestimar mi inquietud, diciéndome que estaba sobrepensando, pero entonces todo cambió en un instante. Leo, que seguía jugando con su cochecito, lo empujó demasiado fuerte y el juguete rodó al suelo. El niño se agachó rápidamente para recogerlo, pero lo vi congelarse, sus ojos muy abiertos, fijos en algo debajo de la mesa. Me incliné para preguntarle qué pasaba cuando Leo sacó un pequeño trozo de papel doblado en 4 con manos temblorosas y un rostro pálido. Inmediatamente se aferró a mi mano y susurró con urgencia, «Abuela, vamos. Por favor, vamos ahora». Mi corazón comenzó a latir como si quisiera saltar de mi pecho. «¿Qué pasa, cariño?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Pero la mirada de pánico de Leo me lo impedía. Temblando, repitió esa pregunta que me heló la sangre. «No miraste debajo de la mesa, ¿verdad?». Sus palabras eran como un cuchillo frío que me paralizaba. Me agaché, levanté el mantel blanco y mis ojos escanearon el oscuro espacio debajo de la mesa. El pequeño papel yacía junto a su silla, un objeto inofensivo pero lleno de amenaza. Lo recogí con manos temblorosas, sintiendo como el mundo se encogía a mi alrededor, dejando solo a Leo, a mí y ese maldito papel. Lo desplegué. La luz de la vela era suficiente para leer las palabras garabateadas: «Mesa, añade camarones a la porción del niño». Pocas palabras, pero eran como una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo. Sin darme cuenta arrugué el papel en mi mano. La música, las risas, todo a mi alrededor parecía hundirse en un abismo del que no podía escapar. Ava, en su deslumbrante vestido de novia, seguía riendo en un rincón del salón, levantando su copa para brindar con un invitado, como si nada en el mundo pudiera preocuparla.
Alex estaba ocupado tomando fotos con sus compañeros de trabajo con una sonrisa radiante que parecía confirmar que este era el día más feliz de su vida. Pero para mí, todo en ese salón era una farsa, un telón que ocultaba la terrible verdad que acababa de descubrir. Aprieté el papel con fuerza, sintiendo cómo me quemaba la piel. Leo, el nieto que amaba más que a mi propia vida, había estado a punto de convertirse en víctima de un malvado plan, justo en el día de la boda de su padre. Me volví hacia Lucy, mi hija adoptiva, que estaba sentada junto a Leo. Sus ojos estaban llenos de preocupación al ver mi expresión. «Cuida de Leo, por favor», le dije, tratando de mantener la calma, aunque sabía que no podía ocultar el temblor en mi voz. Lucy asintió, acercando a Leo a ella y abrazándolo con fuerza como un escudo protector. «¿A dónde vas?», me preguntó en voz baja, pero llena de angustia. Solo sacudí la cabeza sin responder, porque ni siquiera sabía qué iba a hacer a continuación. Salí rápidamente al pasillo, mis piernas pesadas, como si llevaran plomo, pero con el corazón latiendo con fuerza, instándome a actuar. Cerca de la barra, vi a un grupo de camareros charlando. Sus risas sonaban como un doloroso contraste con la tormenta que rugía dentro de mí. Reconocí a David, el joven que había traído la comida a nuestra mesa varias veces. Tenía un rostro amable y una sonrisa amigable, pero en ese momento, no podía pensar en eso. Me acerqué directamente a él, le puse el papel en la cara y pregunté con voz firme: «¿Sabes quién envió este papel?». David miró el papel y su rostro cambió al instante. Su sonrisa despreocupada se convirtió en una expresión de pánico. «Dios mío, este es mi papel», balbuceó, sus manos temblando como si quisiera arrebatármelo. «Una mujer me lo dio y lo solté accidentalmente cuando llevaba la bandeja». Sus palabras fueron como un rayo de luz en medio de la confusión, pero también me agitaron aún más. «¿Quién te lo dio?», insistí, casi gritando, perdiendo completamente la compostura. David dio un paso atrás, confundido. «No sé su nombre, señora. Solo me dijo que se lo diera al chef». El papel no decía quién lo envió. La rabia explotó dentro de mí como un fuego ardiente. «Más razón», dije acercándome, mi voz temblando de ira y miedo. «Sabes, mi nieto es severamente alérgico a los camarones. Un solo trozo podría matarlo». David palideció, sus ojos abiertos de horror, y sacudió la cabeza frenéticamente. «Señora, realmente no lo sabía. Solo seguí la nota. No tenía idea de nada». Su voz se quebró como si él también estuviera atrapado en esta pesadilla. Los otros camareros comenzaron a susurrar entre ellos, mirándose con curiosidad y preocupación. Aprieté el papel en mi mano, sintiendo cómo me quemaba la piel. Quería gritar. Quería romperlo todo, pero sabía que no podía dejar que mis emociones me dominaran. Leo me estaba esperando y tenía que protegerlo. Desde dentro del salón, la voz de la embajada anunciaba alegremente que debían prepararse para el plato principal. Su voz era un cruel recordatorio de que el tiempo se acababa, y si dudaba, una trampa mortal podría estar esperando a Leo. Respiré hondo, tratando de controlar el temblor en mi cuerpo. Sabía que no podía quedarme en silencio. Si no actuaba ahora, nunca me lo perdonaría. Regresé al salón con el papel aún en mi mano como prueba irrefutable de un plan siniestro. El salón seguía inundado de luz de vela, y la música de la banda de jazz se mezclaba con las risas de los invitados. Los camareros servían en silencio los platos principales, y el aroma de carne asada y salsa llenaba el aire. Pero para mí, todo era una farsa. Miré a Leo acurrucado junto a Lucy, sus ojos claros llenos de miedo fijos en mí como si yo fuera su único refugio en medio de la tormenta. Tomé la pequeña mano de Leo, sintiendo sus dedos temblorosos en mi palma. Y entonces, como si una fuerza invisible me impulsara, me levanté de repente, mi voz resonando clara y firme por encima de la música y las conversaciones. «Un momento, por favor, antes de que empecemos a comer, tengo algo que aclarar». Todo el salón se quedó en silencio como si el tiempo se hubiera detenido. Todas las miradas estaban en la mesa 8, donde estaba de pie con Leo a mi lado y Lucy sentada con una chispa de determinación en sus ojos. El tintineo de las copas cesó, los murmullos se apagaron, y solo podía escuchar el latido de mi corazón en mi pecho. Levanté el papel. Las palabras escritas en él eran una acusación innegable. ¿Quién escribió este papel pidiendo que se añadieran camarones a la comida del niño en la mesa 8? Pregunté, mi voz temblando de indignación,
pero esforzándome por sonar clara y aguda. Los susurros comenzaron a escucharse como pequeñas olas en un lago tranquilo. Algunos invitados se miraron entre sí, sacudiendo la cabeza con miradas de curiosidad y confusión. Sentí la mirada de Leo fija en mí, como si me estuviera suplicando que hiciera algo para protegerlo. Alex corrió desde otra mesa con una sonrisa en su rostro que rápidamente se convirtió en preocupación al ver mi expresión. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó completamente desconcertado. No le respondí de inmediato. Solo puse el papel sobre la mesa y lo empujé hacia él. «Léelo tú mismo», dije en un tono áspero, aunque por dentro estaba hecha un lío. Alex tomó el papel. Sus ojos escanearon las palabras, y vi su rostro palidecer y sus manos temblar ligeramente. «¿Qué significa esto?», preguntó atónito, mirándome a mí y luego a Leo, como si buscara una explicación lógica. Ava, en su deslumbrante vestido de novia, se acercó frunciendo el ceño con una sorpresa perfectamente fingida. «¿Qué es todo esto?». «Alguna especie de mal chiste», dijo en voz baja, pero noté un destello de pánico en sus ojos. La miré directamente a los ojos, mi corazón apretado por la ira y el miedo. «Mi nieto es alérgico a los camarones», dije, mi voz temblando de indignación. «Esto no es una broma. Esto es un intento de asesinato». Mis palabras cayeron como un trueno, sumiendo el salón en un silencio mortal. Algunas bocas de los invitados se abrieron en asombro mientras otros comenzaban a susurrar, sus miradas moviéndose de mí a Ava. Ava soltó una risa forzada, una máscara para mantener su compostura. «Disculpe, señora Williams, pero no hay nombre en el papel». «¿Va a creer en una historia que un niño que lo encontró inventó?», dijo con un tono burlón, tratando de hacerme parecer una anciana paranoica. Algunos invitados comenzaron a comentar con dudas. «Tal vez es un malentendido. ¿Quién haría algo así en una boda?». La sangre hirvió en mis venas. La audacia de Ava me dejó casi sin palabras. Quería gritar. Quería desgarrar ese vestido de novia para revelar la verdad. Pero sabía que debía mantener la calma por Leo, por mi familia. De repente Lucy se levantó abrazando a Leo con fuerza, sus ojos fijos y llenos de dolor en Ava. «Basta, Ava». Su voz sonó fría pero llena de dolor, como si ya no pudiera contenerse más. Lucy dio un paso adelante y le dio una bofetada, un golpe que resonó en todo el salón. El sonido seco y resonante rompió el silencio y la falsedad. Todos se congelaron, incluyéndome a mí. Ava se llevó una mano a la mejilla, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa, y luego se volvió hacia Alex sollozando. «¿Ves? Está loca de celos, y por eso me ataca». «¿Qué he hecho para merecer esto?». Lucy no retrocedió con los puños apretados y la voz rota por la rabia. «La única persona malvada aquí eres tú. Quisiste hacer daño a un niño inocente en tu propia boda». Sus palabras fueron como un cuchillo que cortó el aire denso del salón. Las miradas de duda comenzaron a centrarse en Ava, y la vi congelarse, su falsa sonrisa desvaneciéndose. Alex estaba inmóvil. Su mirada iba de mí a Lucy y Ava, como si estuviera atrapado entre dos mundos. «Lucy, cálmate», dijo con voz temblorosa, pero sabía que ya no estaba seguro de a quién creer. Los murmullos de los invitados crecieron como una marea que llevaba todas las miradas hacia mí, hacia Ava, y hacia Leo, mi pequeño nieto que temblaba en los brazos de Lucy. Ava intentó mantener su falsa calma, pero vi sus manos temblar cuando habló. «Esto es una difamación. Estoy seguro de que alguien puso ese papel ahí para arruinar nuestra boda». Su voz era aguda, pero noté el pánico en sus ojos, como si su perfecta máscara estuviera empezando a agrietarse. No podía soportar más su descaro. La ira dentro de mí explotó como un fuego que consumía toda mi paciencia. Golpeé la mesa con fuerza, haciendo temblar los vasos. «Es suficiente», grité con una voz tan fría que incluso silenció la música de la banda de jazz. «David, ven aquí». El joven camarero David se acercó de un rincón, su rostro pálido de miedo. Sus ojos se movían de un lado a otro como si estuviera atrapado entre la verdad y la tormenta que se avecinaba. Le mostré el papel, mi voz temblando pero firme. «Confírmalo. ¿Es este el papel que recibiste?». David asintió repetidamente tartamudeando. «Sí, señora, lo es. Una mujer de la otra mesa me lo dio,
y accidentalmente lo dejé caer cuando llevaba la bandeja. Bajó la cabeza como si quisiera evitar mi mirada. Sentí que mi sangre hervía, pero me forcé a mantener la calma porque sabía que todos en el salón estaban mirando. Ava se apresuró a interrumpir con una voz aguda, casi desesperada. «Te equivocas. No sé nada de eso». Pero antes de que pudiera responder, se escuchó una voz débil llena de dolor desde atrás. Gloria, la hermana menor de Ava, estalló en lágrimas y se levantó de su silla. «No fue mi hermana Ava quien me dio ese papel», dijo la joven temblando mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Ella me pidió que se lo diera al camarero. Juro que no sabía lo que había dentro». Un murmullo de asombro recorrió el salón. «Dios mío, no puedo creerlo. ¿Cómo es posible?». Miré a Gloria y mi corazón se suavizó. Apenas tenía 18 años. Sus ojos estaban rojos y llenos de confusión, como si ella también estuviera atrapada en esta pesadilla. Ava se dio la vuelta bruscamente y le gritó a su hermana, su rostro desfigurado por la ira. «Cállate, Gloria. ¿Cómo te atreves a inventar mentiras para dañar a tu propia hermana?». Su voz era aguda, pero vi sus labios temblar como si luchara por ocultar la verdad. Gloria retrocedió temblando de pies a cabeza, y dijo entre sollozos, «No estoy mintiendo, hermana. Solo hice lo que me pediste». Sus palabras fueron como una daga que atravesó la falsedad de Ava, dejando a todo el salón en estado de shock. Un pariente mayor cercano sacudió la cabeza, su voz entrecortada. «¿Cómo es posible no tener piedad ni con un niño inocente?». En medio del caos, Lucy dio un paso adelante abrazando a Leo con fuerza, y dijo con voz helada, «Si sigues negándolo, podemos pedir revisar las cámaras de seguridad del salón. Todo se aclarará en un momento». Sus palabras fueron como una piedra lanzada a un lago, causando olas de pánico. El rostro de Ava se volvió ceniciento, sus labios se apretaron, y su mirada buscó desesperadamente una salida. Pero ya no había escape. No dijo otra palabra, y ese silencio para mí fue la confesión más clara de todas. Alex se congeló, su mano temblando en el hombro de Leo, mirando con horror a la mujer a la que acababa de llamar su esposa, Ava. Su voz se rompió como si intentara aferrarse a la esperanza de que todo fuera un malentendido, pero su mirada, moviéndose del papel a Leo, lo decía todo. Vi cómo su corazón se rompía, al igual que el mío cuando descubrí la trama. Un tío se levantó y sacudió la cabeza, disgustado. «Es increíble. Tal maldad en un día de celebración». Su voz temblaba como si contuviera su indignación. Después del desafío de Lucy sobre las cámaras de seguridad, un silencio mortal se apoderó del salón. Ava, la mujer que alguna vez intenté aceptar como parte de mi familia, estaba allí, su rostro pálido y sus labios apretados, buscando una última excusa. Pero la verdad fue expuesta, y no le quedaba a dónde huir. Alex, mi hijo, caminó lentamente hacia ella, su rostro tenso y sus ojos rojos, y le preguntó, «Ava, dime la verdad. ¿Es cierto?». Su voz temblaba como si estuviera suplicando un destello de esperanza de que todo fuera un error. Pero sabía que en el fondo, él también sentía la dolorosa verdad. Ava dio un paso atrás, tratando de forzar una sonrisa torcida, pero sus ojos traicionaron su pánico. «No me crees», dijo con voz quebrada, como si intentara aferrarse a la última gota de confianza de Alex. «Es todo su plan. Yo no hice nada». Pero sus palabras sonaban débiles, como un viento a punto de apagarse antes de una tormenta. La miré, mi corazón pesado de indignación y dolor. Esta mujer que pensé traería felicidad a mi hijo, ahora estaba frente a mí como una extraña, un peligro que no había visto antes. Lucy, mi hija adoptiva, puso una mano en el hombro de Alex y dijo con una voz que contenía con todas sus fuerzas: «Leo casi muere por culpa de esta mujer». Sus palabras eran tan afiladas como un cuchillo. Ava gritó desesperadamente: «Cállate. Solo eres una intrusa celosa». Pero Lucy no se movió. Temblaba de rabia, pero se mantuvo firme como un escudo para Leo. «¿Cómo te atreves a llamarme celosa?». Lucy respondió con una voz helada. «Mira a este niño a los ojos y dime que no intentaste hacerle daño». Leo se aferró a mí, su pequeña mano apretando la mía como si temiera ser arrastrado a esa pesadilla. Los invitados comenzaron a levantarse. La atmósfera festiva se había roto por completo.
Un pariente de nuestra familia, el señor Johnson, golpeó la mesa con ira. Esto es una vergüenza. No podemos dejar que esto pase. Murmullos de apoyo se escucharon como olas que crecían y ahogaban a Ava en miradas de desprecio. Alex, atrapado entre la verdad y el amor, gritó, su voz quebrada por el dolor y la indignación. Leo es mi hijo. Intentaste matar a mi hijo en nuestra propia boda. Sus palabras fueron como una puñalada directa al corazón de Ava, y la vi estallar en lágrimas. Pero esas lágrimas, sabía que no eran de arrepentimiento, sino de haber sido descubierta. Puse el papel sobre la mesa y declaré con voz firme: cualquiera que intente hacer daño a mi nieto nunca tendrá derecho a poner un pie en esta familia. Mis palabras resonaron claras e inquebrantables como una sentencia. Ava miró hacia arriba, sus ojos llenos de fuego, pero vi derrota en su mirada. Había perdido no solo ante mí, sino ante la verdad. El personal de seguridad del hotel se acercó y de manera educada pero firme le pidió a Ava que abandonara el salón. Señora, por favor, venga con nosotros, dijo uno de ellos con voz fría. Ava retrocedió buscando ayuda, pero nadie se puso de su lado. Muchos invitados sacudieron la cabeza, dejando sus copas medio llenas y suspirando con resignación. Increíble, susurró uno. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel?, dijo otro horrorizado. Alex permaneció inmóvil con las manos en la cabeza como si intentara evitar que su mundo se derrumbara. Luego, como si ya no tuviera fuerzas para mantenerse en pie, se arrodilló lentamente frente a Leo, su voz ahogada: hijo, perdóname. Perdóname, mi niño, por no protegerte. Vi lágrimas correr por sus mejillas y sentí que mi corazón se rompía en dos. Ayudé a Alex a levantarse apretando sus hombros, y dije con voz grave pero segura: afortunadamente lo detuvimos a tiempo. Esta falsa felicidad tiene que terminar aquí y ahora. Miré a Ava, que era escoltada hacia afuera entre miradas de desprecio, y en mi corazón supe que nunca fue ni sería parte de esta familia. En los días que siguieron a esa boda pesadilla, mi familia se vio atrapada en un torbellino silencioso donde las heridas aún sangraban y las preguntas sin respuesta flotaban en el aire. Sentí como si acabara de despertar de una pesadilla en la que casi pierdo a Leo, mi nieto, a quien amo más que a la vida misma. La historia de la boda fallida se difundió por todas partes, desde las pequeñas calles suburbanas hasta las conversaciones de parientes lejanos. El teléfono de casa no dejaba de sonar. Algunos culpaban a Alex por confiar ciegamente en Ava. Otros simpatizaban con Leo, el niño inocente que casi fue víctima de un malvado complot. Pero para mí, cada llamada era solo un recordatorio doloroso de lo que habíamos pasado. Alex se volvió más reservado después de lo ocurrido. Ya no era el hombre radiante del traje azul marino del día de la boda. En cambio, llevaba a Leo de ida y vuelta a la escuela en silencio cada día, su mirada llena de dolor y culpa. El nombre de Ava, como una maldición, nunca se mencionó en la casa nuevamente. Miré a Alex con el corazón dolido, pero sabía que necesitaba tiempo para sanar, para encontrarse a sí mismo después de ser traicionado por la persona que amaba. No lo culpaba porque entiendo que el amor puede cegar a las personas. Pero también sabía que nuestra familia tenía que resurgir de las cenizas. Continué cuidando de Leo como lo había hecho desde que María se fue. Cocinaba sus platos favoritos como pasta con queso o un pudín suave, tratando de devolverle un sentido de seguridad. Pero, ¿quién realmente sanó el alma de Leo? No fui yo, sino Lucy, mi hija adoptiva. Cada mañana, ella preparaba cuidadosamente su almuerzo para la escuela, eligiendo meticulosamente alimentos sin camarones o cualquier cosa que pudiera ponerlo en peligro. Ella incluso escribiría una pequeña nota para la maestra explicando la alergia de Leo, junto con una carita sonriente dibujada con un crayón que a él le encantaba. «Tía Lucy, ¿dibujas también?», exclamaba Leo al abrir su lonchera, y veía sus ojos brillar como si una parte de su inocencia hubiera regresado. Cada tarde Lucy llevaba a Leo al parque cercano. Yo los observaba desde lejos, viendo cómo ella le enseñaba a volar una cometa, mostrándole cómo sostener la cuerda para que volara alto. Una vez Leo se cayó del tobogán, y Lucy corrió hacia él, lo levantó, le sacudió el polvo de la ropa y susurró: «Está bien, mi amor. Estoy aquí». La risa clara de Leo resonaba, un sonido que pensé había perdido para siempre, y que ahora era como un bálsamo para mi corazón. Miré a Lucy con infinita gratitud porque no solo era una hermana para él, sino también como una segunda madre llenando el vacío que había dejado María.
Una noche, cuando Leo tenía fiebre alta, vi a Lucy pasar la noche a su lado. Se sentó en una silla junto a la cama, colocando paños húmedos en su frente mientras le contaba en voz baja la historia de un valiente gorrión que voló a través de una tormenta. Me quedé en la puerta observando en silencio, y me di cuenta de que la mirada de Alex seguía a Lucy durante mucho tiempo. Era una mirada compleja, llena de gratitud y remordimiento, como si se diera cuenta de algo que había ignorado por mucho tiempo. No dije nada. Solo me retiré en silencio, dándole su espacio. Pero en mi corazón, comencé a esperar que tal vez había una luz al final del oscuro túnel de nuestra familia. Una noche, durante una de las raras cenas en las que estábamos todos sentados juntos alrededor de la mesa con la pasta caliente que había preparado, Leo de repente miró hacia arriba, sus ojos claros fijos en Lucy. «Quiero que la tía Lucy sea mi mamá», dijo en una voz suave pero clara, como si fuera algo en lo que había estado pensando durante mucho tiempo. Todos en la mesa guardaron silencio. Lucy se sonrojó y bajó la cabeza, agarrando la cuchara como si quisiera ocultar su vergüenza. Alex se quedó paralizado con los ojos llenos de lágrimas, como si las palabras de Leo hubieran tocado una cuerda muy profunda en su corazón. Sonreí. Puse mi mano en el hombro de Alex y dije en voz cálida, «La verdadera felicidad, hijo, no viene de un deslumbrante vestido de novia, sino de un corazón sincero que sabe amar». Alex me miró, luego a Lucy, y vi una pequeña chispa de esperanza brillar en sus ojos. Pasó el tiempo y Ava desapareció completamente de nuestras vidas como un viento tóxico que se había ido. Leo se convirtió en un niño feliz de nuevo, siempre pegado a Lucy con su auto de juguete rojo y el dibujo que ella le hizo. Lo vi correr y jugar en el patio sintiendo un gran alivio, pero también un dolor punzante pensando en todo lo que había tenido que pasar. Un día, Alex tomó la mano de Lucy. De repente se plantó frente a mí en la sala y dijo en una voz temblorosa pero firme, «Mamá, sé que cometí un error. Estuve ciego. Puse a Leo en peligro. Pero esta vez, no quiero dejar ir a la persona que realmente ha estado a nuestro lado». Lucy bajó la cabeza con las mejillas sonrojadas, pero vi una sonrisa radiante en sus labios. Asentí mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por mis mejillas. «Hijo, lo único que quiero es que tú y Leo sean felices», dije con voz entrecortada. Esa noche, después de que Leo se durmió, me senté junto a la ventana, mirando la luna plateada que se extendía sobre la calle tranquila. Su suave luz era como un recordatorio de que, aunque nuestra familia había pasado por días oscuros, la luz siempre encuentra una manera de abrirse paso. Susurré para mí misma, la familia no siempre está hecha de lazos de sangre. A veces se elige con amor y valentía. Después de esa sombría boda, un nuevo capítulo lleno de luz realmente había comenzado para mi familia. Miré hacia el patio donde la cometa que Lucy y Leo habían volado el día anterior todavía estaba allí. Y supe que aunque las viejas heridas podrían nunca sanar por completo, continuaríamos juntos con el amor y la fuerza como nuestro apoyo. Después de pasar por todo esto, entendí algo muy importante, que en la vida hay pérdidas que no se pueden reemplazar, traiciones que rompen el corazón, pero el amor sincero siempre será la luz que ilumina el camino. La familia no solo se construye con lazos de sangre, sino también con elecciones, con el coraje de protegerse mutuamente de la oscuridad y el peligro. Es el sacrificio y el verdadero afecto lo que trae la felicidad duradera, no las falsas apariencias. Quiero que todos recuerden escuchar. Tienen que dejar que su corazón los guíe porque a veces un pequeño gesto de atención puede salvar una vida. Y es la bondad la que nos saca de noches que parecen no tener fin. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No decimos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Realmente me pregunto si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías elegido el silencio para mantener la paz o te habrías atrevido a enfrentar todo para recuperar tu propia voz? Me gustaría saber tu opinión porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumina el camino para otros. Dios siempre nos bendice y estoy seguro de que el coraje nos llevará a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejaré 2 de las historias favoritas del canal. Estoy seguro de que te sorprenderás.